¿Alguna vez sentiste que él retrocedía justo cuando tú comenzabas a comprenderlo de verdad? Hay verdades que no necesitan ser gritadas para estremecer. Basta con que se asomen a tus ojos, para que él no pueda sostener su mirada. Y es que cuando una mujer empieza a ver, no con los ojos, sino con el alma, el hombre que no está listo tiembla por dentro. Carl Jung decía que lo que negamos en nuestro interior se proyecta como destino, y tú, sin saberlo, te convertiste en el espejo donde él se vio por primera vez, sin su armadura. No fue tu voz la que lo alejó. Fue tu silencio que empezó a sonar como verdad, una verdad que él no soportaría escuchar de tus labios, porque ya lo gritaba tu presencia, porque ya lo susurraba tu intuición, porque ya lo sabías sin necesidad de una sola palabra. Y aún así, dudaste. Pensaste que tal vez estabas exagerando, que quizá él sí te amaba, pero a su modo. Que el amor no siempre se dice, que a veces solo se siente. Pero ¿cuántas veces te anulaste para no incomodarlo? ¿Cuántas veces archivaste tus sospechas en la carpeta del quizá estoy siendo muy sensible? Este video es para ti, para esa parte tuya que intuyó la ruptura mucho antes de que él se alejara, para esa voz interna que aún hoy, en medio del silencio, sigue susurrándote. No fue intuición, fue verdad no compartida. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tu alma está pidiendo comprender lo que tu mente ya sospecha, que hay una verdad que pesa más que cualquier mentira, la que él no se atreve a escuchar, la que tú ya no puedes callar. Suscríbete si alguna vez te sentiste así, invisible en medio de su presencia, silenciosa testigo de un amor que nunca se atrevió a decir su nombre, porque esta historia es la tuya, y lo que sigue podría ser exactamente lo que él no quiere que recuerdes. Preparada para mirar en sus silencios lo que realmente evitaba decirte. Ella lo sabía, no por lo que él decía, sino por lo que dejaba de decir. Por esas miradas esquivas cuando el amor se volvía demasiado nítido. Por los silencios largos que aparecían justo cuando ella estaba a punto de confesar su verdad más vulnerable. Era una mujer que había aprendido a leer lo que no estaba escrito, a escuchar el lenguaje del cuerpo, de los gestos, de las ausencias que duelen más que cualquier grito. Y fue en uno de esos momentos, cuando él se quedó demasiado callado, que algo en ella comenzó a romperse. No fue una ruptura súbita, fue una grieta que creció desde adentro, como si su alma empezara a resquebrajarse en cámara lenta, cada vez que él fingía no entender lo que ella ya no podía ocultar, porque no era amor lo que faltaba, era presencia, era verdad, era ese tipo de conexión que no necesita palabras, pero tampoco las teme. Ella no quería una confesión romántica, quería una verdad emocional, una validación silenciosa que dijera, sí, yo también lo siento, y no me voy a esconder. Pero él optó por lo contrario, por la retirada disfrazada de distracción, por la distancia justificada en ocupaciones, por el famoso no pasa nada, cuando todo ya había empezado a desmoronarse. Y ella, en lugar de confrontarlo, retrocedió un paso, y luego otro, hasta encontrarse en un rincón emocional que no era suyo, pero que conocía muy bien, el rincón de la mujer que ama, y no es nombrada, la que espera una palabra que no llega, la que se vuelve sombra para no molestar. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que cuanto más honesta eres con lo que sientes, más rápido se aleja? Si te reconoces en ella, déjalo en los comentarios, porque este no es solo su relato, es el tuyo también. La herida no fue su partida, fue su permanencia sin compromiso emocional, fue su abrazo tibio, su mirada evasiva, sus gestos que decían te quiero cerca, pero su alma que gritaba no sé qué hacer contigo. Y en esa confusión, ella se desdibujó. Dejó de nombrar sus necesidades, dejó de preguntar, dejó incluso de soñar en voz alta, porque intuyó que cada palabra suya era una amenaza para él,
una alarma que activaba su miedo más primitivo, ser visto de verdad. Y cuando una mujer ve todo, ve lo que él intenta ocultar, ve el niño asustado detrás del hombre seguro, ve las grietas que él intenta tapar con control, con silencio, con indiferencia, y ella lo vio completamente, y lo amó igual. Pero esa fue su condena, porque hay hombres que no soportan ser amados por lo que realmente son. Solo toleran ser admirados por lo que aparentan ser. Y entonces sucede lo inevitable. Ella empieza a apagarse. Su intuición, antes luminosa, se convierte en un susurro que ya no quiere oír. Su cuerpo se tensa, su voz se vuelve tenue, su alma empieza a vestirse de duda. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si solo era miedo? ¿Y si él sí la quería pero de otro modo? Pero la intuición no grita, solo espera, y cuando la ignoras demasiado tiempo, te enferma. Él no la golpeó, no la traicionó de forma visible, solo la fue borrando de a poco, como quien borra las letras de un poema con los dedos mojados, y ella, por amor, se dejó desdibujar, hasta que un día, mirándose al espejo, no reconoció su reflejo. Ya no era ella. Era una versión muda de sí misma, una mujer que sabía demasiado, pero no decía nada. Si esta historia te atraviesa, aunque sea en un suspiro, es porque tú también has cargado una verdad que él no quiso escuchar, una certeza silenciosa que gritaba: yo sé lo que esto es, aunque tú lo niegues. Y ahí está la herida arquetípica: amar sin ser nombrada, intuir sin ser confirmada, esperar sin ser vista, convertirse en la cuidadora de una verdad que él jamás se atrevió a pronunciar. Y sin embargo, ella se quedó. Un día más, una semana más, un año más, no por dependencia, sino por esperanza, por esa absurda, inmensa esperanza de que algún día él la mirara y dijera: sí, yo también lo sentí. Pero ese día no llegó, porque él no era capaz de sostener esa verdad, porque hay verdades que son demasiado intensas para quien nunca aprendió a sentir. Y entonces ella comprendió que no era su amor el problema, era su voz, porque si ella llegaba a decirlo, si lo nombraba con todas sus letras, él se quebraría. Y esa fue su maldición: amar a un hombre que no podía sostener su verdad. ¿Te has sentido así alguna vez? Deja en los comentarios lo que callaste por miedo a que él no supiera qué hacer con eso, porque tal vez tu historia, como la de ella, no necesitaba una respuesta, solo un reconocimiento. El quiebre no siempre es estruendoso. A veces, se siente como un suspiro que no encuentra salida, como una noche donde él duerme y ella no puede. Así comenzó la ruptura, no con una pelea, no con un adiós, sino con una acumulación de ausencias disfrazadas de rutina, con palabras que ya no tenían fuego, con promesas dichas a medias y caricias que llegaban tarde. Ella lo notó. La forma en que él dejaba el celular boca abajo, los silencios prolongados después de una pregunta simple, las respuestas rápidas, pero vacías, la mirada perdida en cosas que antes compartían, y el cuerpo, ese cuerpo que ya no la buscaba, pero tampoco se iba. Esa es la forma más cruel de irse, quedarse sin estar. Y fue ahí, en medio de ese desierto emocional, donde ella se dio cuenta de algo que la estremeció. Él ya no estaba, pero no se atrevía a decirlo. Entonces el alma de ella empezó a gritar, pero no hacia afuera. Gritó hacia adentro. Gritó en forma de ansiedad, de noches en vela, de preguntas circulares que no llevaban a ningún lado. ¿Será que ya no me desea? ¿Será que encontró a otra? ¿Será que soy yo la que está cambiando? Y entre pregunta y pregunta, ella se fue desdibujando. Empezó a hablar menos, a cuidar más sus palabras, a no insistir cuando él se encerraba, a disimular su tristeza para no parecer intensa, pero el alma no sabe disimular, y un día,
Simplemente colapsó. Fue una noche cualquiera. Él llegó tarde, otra vez. Ella le preparó la cena, pero no comieron juntos. Cuando él se acostó, ella se quedó en la cocina, sentada frente a un plato frío que nadie iba a tocar. Y ahí, en ese instante tan banal, rompió en llanto. Pero no era un llanto sonoro, era un llanto contenido, un llanto sin testigos, un llanto de esos que no buscan consuelo, sino una rendición. Ese fue el momento exacto en que conoció su sombra. Carl Jung enseñó que la sombra no es algo malo, es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Y en esa noche, ella vio la parte de sí misma que había ocultado por amor, su necesidad de ser vista, su derecho a ser elegida, su voz, su fuego, su verdad. Se había convertido en una mujer pequeña para no hacer ruido en la vida de un hombre confundido. Y en ese reflejo, entendió la profundidad de su herida. Había sacrificado su verdad para sostener la de él. Eso es lo que hacen las mujeres que aman con el alma. Sienten antes de tiempo, entienden lo que no se dice. Y a veces se traicionan a sí mismas para no herir al otro. Pero toda traición interna tiene un precio. Y el suyo fue alto. La desconexión con su esencia, la pérdida de su fuego, el olvido de quién era antes de él. Esa noche, después de llorar sin hacer ruido, se miró al espejo del baño. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado. Pero había algo más. Una chispa nueva en su mirada, como si una parte de ella, una parte antigua, sabia, hubiera despertado después de años dormida. Y esa parte le susurró al oído: tú sabías esta verdad desde el principio. No necesitaba pruebas, ni mensajes ocultos, ni confesiones a medias. La verdad ya habitaba en su cuerpo, en la tensión de su pecho, en el cansancio de su espalda, en la forma en que su piel ya no vibraba al tocarlo, porque el cuerpo nunca miente, y el alma, menos. ¿Has vivido una noche así? Una noche donde te rendiste, no ante él, sino ante tu propia verdad. Déjalo en los comentarios, porque quizá al nombrarla, algo en ti comience a sanar. Esa noche ella no decidió marcharse, tampoco planeó un nuevo comienzo. Solo hizo una cosa: decidió no seguir ocultando su dolor. Y ese, aunque no lo parezca, fue el principio de todo, porque cuando una mujer se atreve a mirar su sombra, ya no puede volver a ser la misma. Él, desde el otro lado de la cama, nunca lo supo. Nunca supo que mientras dormía, ella despertaba, y no despertaba para pelear, ni para reclamar, ni para dramatizar. Despertaba para recordarse, para rescatar las partes de sí misma que abandonó en nombre de un amor incompleto. La ruptura ya no era él, era ella, rompiendo el ciclo de silencio, rompiendo la promesa tácita de seguir fingiendo. Y en ese quiebre nació algo silencioso, pero irreversible. Una mujer que se elige, una mujer que respira profundo antes de hablar, una mujer que empieza a comprender que su intuición no era una amenaza, era una brújula. Si alguna vez sentiste que te perdías por no incomodar, si lloraste en secreto para no despertar a quien dormía a tu lado, deja un comentario, porque tu historia también merece ser mirada con compasión. Carl Jung no hablaba del alma como un lugar luminoso. Él sabía, como ella empezaba a saber, que en lo oscuro también hay verdad. Y fue desde esa oscuridad interna que ella comenzó a ver con claridad. Ya no se trataba solo de él, ni de sus silencios, ni siquiera de su incapacidad para sostener lo que sentía. Era algo más profundo, más arquetípico, una danza antigua entre su luz y su sombra. Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y ella estaba empezando a hacerlo. La mujer que durante años se había ajustado al molde de lo que él necesitaba, comenzaba ahora a preguntarse: ¿y qué necesito yo? En su interior,
Emergía una voz suave pero firme, esa parte suya que había permanecido en silencio, observando desde lejos cómo se anulaba para no perderlo. Esa era su sombra, no su maldad, sino su verdad no vivida, sus límites que nunca puso, su deseo de ser amada de forma libre, no condicional ni mendigada. Y en ese despertar, ella comprendió otra cosa. Él no la había herido a propósito. Él también cargaba una sombra, una que lo hacía huir cada vez que el amor se volvía real, una que lo hacía esconderse detrás del sarcasmo, del cansancio, de la evasión. Una sombra que decía, si me ven de verdad, me dejarán. Y entonces lo proyectaba todo en ella. La acusaba de ser intensa, de esperar demasiado, de leer donde no había nada escrito. Pero en realidad, era él quien temía ser leído, porque detrás de su distancia había un niño herido, uno que aprendió que sentir es peligroso, que mostrar lo que duele es ser débil, que amar es quedar expuesto. Ella, en su nueva conciencia, ya no lo juzgaba, pero tampoco se traicionaba, porque entendió que cada uno de nosotros proyecta en el otro aquello que no puede mirar en sí mismo. Ella proyectó en él la esperanza de ser elegida sin duda, y él proyectó en ella su miedo a ser visto completamente. Dos sombras intentando tocarse, sin quemarse. Y Jung tenía razón. El amor verdadero no se trata de fundirse sin límites, sino de reconocerse sin máscaras, de mirarse con honestidad, de permitir que el otro exista, incluso si duele. Ella ya no quería un amor que la consumiera, quería un amor que la revelara, y eso solo es posible cuando uno se encuentra a sí mismo. El proceso de individuación, como Jung lo definía, es el viaje de regreso a lo que somos. Y ese viaje, aunque parezca solitario, es el acto más profundo de amor propio. Ella lo había empezado sin querer, con una herida, con una intuición ignorada, con un espejo que dejó de reflejarla, y ahora caminaba, no para alejarse de él, sino para acercarse a sí misma. Por eso, ya no necesitaba que él confesara nada, porque todo lo no dicho ya estaba dicho en sus actos, porque el cuerpo de él había hablado antes que su boca, y su alma también había elegido el silencio como escudo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si llevaras sobre tus hombros una verdad que nadie se atreve a nombrar? Déjalo en los comentarios, porque al nombrarlo, le das forma, le das dignidad, y comienzas a liberarte. Ella entendió que no podía sanar esperando una disculpa, que la sanación no venía de él, venía de su decisión de volver a sí misma, de dejar de pedirle a otro lo que solo ella podía entregarse. Presencia, respeto, claridad, amor. Jung también decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y esa noche, ella aceptó que su intuición siempre tuvo razón, que su sensibilidad no era debilidad, que su dolor no era exageración. Era la voz de su sombra pidiéndole volver a casa, no a la casa donde vivía con él, sino a la casa interna donde habitaba su verdad más pura. Y en ese instante, todo comenzó a cambiar. Ya no necesitaba tener la razón, ni probar lo que sentía, ni forzar explicaciones, porque comprendió que las verdades más profundas no se gritan, se sostienen. Si este despertar ha resonado contigo, si alguna vez miraste a alguien sabiendo que ya no podía seguir negándote, déjalo en los comentarios. Tu historia también merece ser recordada, porque toda mujer que se atreve a mirar su sombra, despierta una luz que nadie puede apagar. No hubo fuegos artificiales, ni gritos, ni cierres dramáticos. El renacimiento de ella fue silencioso, como el amanecer que entra sin pedir permiso y transforma la noche sin hacer ruido. Fue una mañana cualquiera. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo no buscó en sus ojos la respuesta de otro. Buscó su reflejo, el suyo, sin máscaras, sin culpa,
sin necesidad de ser aprobada por quien no sabía cómo sostenerla. Ya no quería que él cambiara. Ya no soñaba con que despertara con la misma claridad que ella, porque entendió algo poderoso. Tú no puedes despertar a quien elige seguir dormido. Y fue en esa aceptación donde nació su paz. No hubo discursos, ni amenazas, ni planes de fuga. Solo una decisión invisible, dejar de desaparecer para que él se quedara. Ese día no discutió, tampoco lloró. Se preparó un café, encendió una vela, y por dentro se eligió. Ese es el renacimiento que nadie ve, pero que lo cambia todo. Cuando una mujer empieza a elegirse, su energía cambia. Sus ojos ya no piden, su voz ya no tiembla. Su cuerpo deja de encogerse para caber en espacios que no la honran. Ella ya no estaba dispuesta a mendigar migajas emocionales ni a esperar palabras que nunca llegaban, porque ya no necesitaba confirmación externa. La verdad ya vivía dentro de ella, y eso era suficiente. Él lo sintió, porque los hombres sienten cuando una mujer deja de suplicar en silencio, cuando su energía se retira con dignidad, cuando su voz interna se vuelve más fuerte que cualquier promesa rota. Y empezó a buscarla, pero no como antes, no con gestos vacíos, no con la urgencia del que pierde un juguete, sino con la incomodidad de quien descubre que esa mujer que antes lo esperaba, ahora lo observa con otra mirada. Una mirada selectiva, clara, serena, no vengativa, no hiriente, solo despierta, porque ella ya no quería venganza, quería libertad, quería paz, quería volver a respirar sin la sensación constante de estar fallando por sentir demasiado. Y fue entonces cuando él, sin entenderlo del todo, empezó a hablar, a preguntar, a decir cosas que antes callaba. Pero ella ya no necesitaba respuestas, solo necesitaba sostener su decisión sin miedo a quedarse sola, porque ya no estaba sola, estaba consigo misma, y eso, por primera vez, le bastaba. Carl Jung decía que el renacimiento ocurre cuando dejas de proyectar tu salvación en otro. Y eso es exactamente lo que ella había hecho. Ya no lo necesitaba para completarse, porque su herida no era señal de debilidad, sino la puerta hacia su verdad. Y en esa verdad, ella descubrió algo más poderoso que cualquier te amo, no dicho. El amor que empezó a sentir por sí misma. No un amor romántico, edulcorado o superficial, sino un amor que conoce sus sombras, que honra su intuición, que no se disculpa por necesitar lo que necesita. Esa es la mujer que renace. La que deja de competir con el silencio del otro y empieza a escuchar su propia voz. La que ya no se desvive por demostrar que vale, porque entendió que su valor no depende del reconocimiento ajeno. La que camina sola si es necesario, pero nunca vacía, porque va llena de sí misma, de su historia, de sus heridas convertidas en sabiduría. Y entonces, la vida cambia, no porque él haya cambiado, sino porque ella ya no está dispuesta a volver atrás. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si finalmente pudieras respirar sin miedo a perder a alguien, porque por fin te habías recuperado a ti misma. Déjalo en los comentarios. Tu voz también merece ser parte de este espacio de renacimiento. Ella no gritó su despertar. Lo vivió en cada elección cotidiana, en cada límite que antes no ponía, en cada silencio que ya no llenaba con explicaciones, y aunque él aún intentaba recuperarla, ya no podía, porque ella ya no era la misma. Y ese fue su triunfo silencioso, renacer sin venganza, con dignidad. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, si sientes que esta historia podría ser la tuya, suscríbete ahora mismo. No estás sola. Este canal está creado para mujeres que han sentido lo que tú sentiste, que intuyeron lo que nunca fue dicho, y que están listas para convertir esa intuición en fuerza. Comparte este video con alguien que necesite recordar quién es, alguien que aún está llorando en silencio esperando que él lo entienda, cuando en realidad lo que necesita es que ella lo entienda primero.
porque el verdadero amor no comienza cuando él vuelve, sino cuando tú decides no volver a perderte. Ella no se fue de golpe, no hizo maletas en medio de la noche, no necesitó puertas que se cerraran con estruendo. Se fue quedándose, se fue despertando, se fue dejando de pedir, de esperar, de callar su verdad para sostenerla de él. Y en ese proceso invisible, se volvió intocable. No porque construyera muros, sino porque aprendió a proteger su alma con el límite sagrado de su dignidad. Fue allí, cuando ya no necesitaba escuchar de sus labios lo que siempre había sabido, que su libertad floreció. Ya no había ansiedad por una conversación pendiente, ni dolor por los gestos que no llegaron, ni angustia por los silencios prolongados, porque la paz no vino de él, vino de su propia decisión de honrarse, de recuperar la parte de sí misma que se había ido apagando en cada «mejor no digo nada». Carl Jung decía que la herida es el lugar por donde entra la luz, y ella, sin buscarlo, se convirtió en faro, no para guiarlo a él, sino para encontrarse a sí misma en medio de su oscuridad, y esa luz ya no la puede apagar nadie. Si esta historia resonó en tu cuerpo, si en algún momento sentiste que era tu alma la que hablaba entre estas líneas, entonces ya sabes lo que sigue. Es momento de cerrar ciclos no con odio, sino con presencia, de agradecer la herida, porque fue ella quien te trajo hasta aquí, hasta ti. Suscríbete si este contenido te acompañó en un lugar donde nadie más pudo entrar. Si alguna frase te hizo sentir vista, reconocida o comprendida, este espacio es tuyo, y tu historia también tiene voz. Déjame en los comentarios la frase que más te tocó, o el silencio que más dolió. Aquí, tu verdad no será ignorada. Y si conoces a otra mujer que está esperando que él lo entienda, compártele esto. Tal vez no necesita que él despierte, tal vez solo necesita recordar quién era, antes de olvidarse por amor. Porque la verdad que él no soportaría escuchar de tus labios, ya la gritabas con tu alma, y ahora, por fin, te la estás diciendo a ti.